Shalom, shalom con todos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí su amigo Joseph desde la comunidad Menorá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y esta vez para presentarles la clase número 15 de la serie Fundamentos de la Fe Hebrea, en la cual es una clase sumamente poderosísima, es muy mística, está ligado a un entendimiento psicológico, quizá filosófico. Es una clase que ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la historia, pero al desconocer a veces la gramática hebrea, se ha llegado precisamente a pensar y concluir de manera errada. Claro, ustedes me dirán, ¿de qué está hablando? Pues la serpiente del paraíso. Esto es un mito, es decir, es una simbología. ¿O esto es real? ¿Los animales hablan? Ningún animal habla. Entonces, ¿cómo es que este animal habló? Si los animales no hablan. Nunca hemos visto a los animales hablar o conversar con el ser humano, ¿no? Muy aparte del loro, ¿no? Que es muy diferente ese animalito, pero él solo repite, él no anda conversando con las personas. Entonces, hay una facultad, parece, en este animal que de alguna manera o en pocas palabras también lo puede llegar a tener el ser humano, porque ¿cómo es posible que un animal converse con Eva como si este animal fuera un ser? Eva tampoco se sorprendió de este animal, no dijo wow, un animal que hable, no, así a simple vista parece que sabía que este animal hablaba o que todos hablaban, pero simplemente tú y yo sabemos que ningún animal habla. Y si yo voy a entender un libro ancestral, para nosotros un libro sagrado, pero lo voy a tomar así por esta vez, si yo voy a entender un libro que dice que un animal habló, ¿por qué yo lo tengo que asimilar de forma literal? Hay gente que te dice, no, esto es la palabra de Dios, créetelo toda. Sí, es la palabra de Dios, pero ¿quién te ha dicho a ti cómo se debe de transmitir? ¿Que acaso no es literatura hebrea, antigua, ancestral? ¿Quién te ha dicho que yo lo debo de entender, digamos, con mi mente occidental grecorromana? Con esta mente yo debo de entender una mente oriental, hebrea, israelita, semita, judía. Esa es la pregunta. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién me ha dicho a mí que yo debo de entender la Biblia de forma literal, sin que no haya nadie que me explique la cultura, la literatura, la gramática, la historia, el folclore, etcétera, del mundo hebreo antiguo? ¿Quién? Entonces yo siempre trato de confrontar para bien, y yo les digo a las personas, bueno, demuéstrame y dime cómo se debe de interpretar. ¿A quién se le tiene que preguntar? ¿A uno de la cultura egipcia, de la cultura nórdica? ¿O esta literatura es hebrea, por lo tanto se le tiene que preguntar a los hebreos? Por lógica se le tiene que preguntar a un hebreo sobre su literatura, sobre sus expresiones idiomáticas, sus semitismos, sus modismos, sus hebraísmos. A ellos se le tiene que preguntar. Así que empecemos a dejar un poco la soberbia, el orgullo, el ego, y vayamos y preguntémosles a ellos. ¿Y cómo funciona este tipo de, vamos a llamarlo en este caso midrash, que podría ser un género literario, midrash, así como los hay muchos, para poder entender en realidad si esto es correcto, es decir, es literal o literario. Así que sin más ni menos, vámonos al primer verso de Génesis 3, porque a nosotros se nos ha dicho que este animal, que piensa como un hombre, que tiene esa facultad, ha influenciado en el ser humano, en este caso en Eva, ha influenciado, y esa influencia ha hecho acarrear que en ella cuestione lo que le decía el creador del universo. Y si nosotros entendemos bien la secuencia, cómo han pasado las cosas, muchísimo mejor vamos a entender el análisis de la serpiente dentro de los fundamentos
de la fe hebrea dentro de la gramática original de los textos. Por ejemplo, ¿cómo sería la secuencia? La primera es la siguiente. La palabra Adán significa humanidad. No solamente Adán significa el varón, es decir, la persona de Adán. Al comienzo en Génesis se dice que el Eterno hizo al Adán, macho y hembra los hizo. Por lo tanto, Adán sería humanidad o Adán sería ser humano. Ser humano que se divide en ser humano masculino y ser humano femenino. Hay dos géneros. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo dual. Aquí todo es de a dos. Por eso, derecha, izquierda, arriba, abajo, adentro, afuera. Luz, oscuridad. Calor, frío. Blanco, negro. Y todo es dual. Este mundo es dual. Pero vean ustedes que dice que aparece un tal lugar llamado el Edén. Entonces, un lugar geográfico, digamos, el Edén. Ahí está el Edén. Y dice que ahí estaba el Adán. Primer punto, el Adán estaba en el Edén. Luego, segundo punto, dice que le haré ayuda idónea, que vemos que en hebreo es neget y no es idóneo. Vamos a ver que es contrario. Es decir, ese Adán se va a separar en Adán masculino y Adán femenino. Punto número 2. ¿Cuál es el 1? Que Adán estaba en el Edén. Punto número 2. Ese Adán se separa, es decir, hay una contraria. La contraria sería Eva al Adán. Punto número 3. Aparece la serpiente. La serpiente influencia en el Adán femenino. Luego el Adán femenino influencia en el Adán masculino. Y ambos, los dos, salen del Edén, donde tipifica la unidad, ¿no? Digamos un estado espiritual. Salen en el punto número 3, salen el Adán femenino y el Adán masculino aquí a este plano, a la tierra. Así es, ni usted ni yo podemos hacer absolutamente nada. Así es la secuencia. Digamos un Adán, o sea el ser humano, y luego ser humano varón, ser humano mujer, serpiente, y salen expulsados. Esa es la secuencia. Ahora sí, ya podemos nosotros entender qué se viene después. ¿Se acuerda que le dijimos que tenemos que leer Génesis 3? Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todo animal del campo que Adonai Elohim había hecho. Repito, la serpiente. Y dice que era astuta. Como nosotros necesitamos entender primero qué tipo de animalito es este, porque ahí dice la serpiente, correcto, ahí lo dice. Pero no se olviden que siempre tenemos que analizar la raíz de las palabras para saber de qué se trata. Y ahí, cuando conozcamos la gramática, podemos ahora ensamblar mejor el contexto. Una vez que ensamblemos el contexto, va a venir el entendimiento de la figura literaria, la figura retórica, la literatura. Primero la gramática, luego viene el contexto y luego viene la literatura. En este caso, después de la literatura vendría la teología, que podría ir de la mano de algún conocimiento místico, algún enfoque psicológico, algún enfoque filosófico, antiguo, ¿no? Aunque la palabra filosofía viene con los griegos, por supuesto, pero es un poco para que se vaya entendiendo, que es un análisis un poco más místico. Así que sin más ni menos vamos a analizar la palabra serpiente y su raíz. No se olviden de algo: si yo tengo un helado y yo quiero vender ese helado, ¿cómo se le llama a esa profesión? Heladero. ¿Quién es un heladero? El que vende un helado. Heladería. ¿Qué es una heladería? Un lugar donde se venden helados. ¿Y quién te lo vende? El heladero. Pregunta: ¿cuál sería la raíz? Helado. Con la raíz puedo yo desprender o derivar otras palabras que vienen con la raíz. La palabra raíz es helado. Y helado colocado a una persona que lo vaya a vender, heladero. Y a un lugar donde se vende y dentro de este también está el heladero, heladería. ¿Se entiende o no se entiende qué sería, en este ejemplo, una palabra raíz?
Por lo tanto, tenemos que analizar la palabra raíz de la palabra la serpiente y de astucia o astuta en este caso. Punto número 1. La serpiente. En hebreo es Nahash. Así que yo debo de entender Nahash, pero Nahash es masculino, Nahash es femenino, y luego voy entendiendo un poco mejor. Dice así: Nahash, en el recuadro en rojo, dice que es un sustantivo masculino. Repito, sustantivo masculino. El artículo en español es la serpiente. Serpiente es un sustantivo y la es el artículo femenino. Pero aquí te está diciendo que en hebreo yo no lo debo de pensar de esa forma, que es masculino. Por lo tanto, no sería la serpiente, sino el serpiente. Punto número 1, en este caso. Bueno, hay muchos puntos en realidad a analizar, así que voy a ser un poco recurrente en decir punto 1, punto 2 y punto 3, porque me gusta trabajar en orden para luego armar la película y vamos a llamarlo una interpretación, vamos a llamarlo de esa forma, pero vamos a ver que se deriva de una manera muy natural, muy orgánica. La palabra que tenemos es Nahash y la raíz de la palabra también coincide, es Nahash. Y vean ustedes que no es la misma palabra, porque arriba el strong, H significa hebreo y G significa griego. Por eso que para hablar del Antiguo Testamento, que nosotros le decimos la Biblia hebrea, el Tanakh, la Torá, aparece la H, porque H viene de hebreo, ¿no? Y para el Keter, el mal llamado Nuevo Testamento, aparece la G porque G viene de griego. Entonces vean que los números son diferentes. Para la palabra Nahash el número es H5175 y para la palabra Nahash como raíz es el H5172 o 5172, como quieran leerlo. Pero lo que a nosotros nos importa es que ustedes analicen la palabra Nahash como raíz, porque de ahí deriva todo. Y si ustedes se ponen a leer, ahí dice que susurrar, conjuro, magia, pronosticar, adivinar, experimentar, son palabras polisémicas para la raíz Nahash. Y cuando yo analizo la palabra examinar, yo digo, wow, examinar. Nahash es examinar. Y examinar tiene un sinónimo que podría ser cuestionar, ¿no? Sopesar, cuestionar, analizar. Y luego dice adivinar, magia o mágico, susurrar, agorero. Vean qué interesante. A mí me interesa mucho que se entienda la palabra Nahash como susurrar y examinar. Nahash es el que te susurra. Nahash es el que examina, el que analiza, el que cuestiona. Allí están las palabras. Por lo tanto, necesitamos ahora el contexto. ¿Qué les parece si nos vamos a un verso y lo vamos a ver en varias versiones y cada uno analice si efectivamente la traducción es correcta o para nosotros cuál podría ser una traducción correcta o que se aproxime? Y vean, Génesis 30:27 aparece la palabra Nahash como raíz. Lo vamos a leer un verso, pero en 4 versiones diferentes para ver cómo se ha traducido y si es correcta la traducción. Labán respondió: halle yo gracia en tus ojos y quédate, le dice a Jacob, ¿no? El contexto, ustedes saben que Labán fue muy oportunista con Jacob y creo que habrá notado que su presencia hacía que le caigan muchas riquezas a él. Entonces siempre quería que esté con él. Pero llega un momento donde parece que se separan. Y Labán le dice, dentro del contexto: halle yo gracia en tus ojos y quédate. Y miren, por adivinación supe que el Eterno me ha bendecido por tu causa. Cuando uno lo entiende y dice por adivinación, y ahí dice Nahash,
pero no sabemos si verdaderamente en el contexto la palabra adivinación le encajaría. Vámonos con otras 3 versiones más y vamos a entender. Miren la segunda. He percibido, Nahash, que Adonai me ha bendecido por tu causa. Esa sí está muchísimo mejor, por supuesto. Mejor que la primera. La tercera. Mira, Jacob. He observado cuidadosamente que Adonai me ha bendecido por tu causa. Y la última. Estimado Jacob, me he dado cuenta de que Hashem me ha bendecido por causa tuya. Entonces, si nosotros vemos que en un verso, en este caso un pasaje bíblico, hay 4 versiones diferentes, es más, tú y yo sabemos que hay más, pero está la palabra Nahash. Por lo tanto, ¿con cuál me quedo? Pero lo vamos a repetir. He percibido, Nahash, he observado cuidadosamente, me he dado cuenta. En los 3, aparte del primero, por supuesto, que es válido también, de estos 3, vean que está la palabra Nahash. Y cuando uno lo analiza y dice, pero qué interesante, ¿no? Aquí lo que está haciendo Labán es lo siguiente, en el contexto. Él ha sopesado, ha balanceado, ha cuestionado, ha puesto cartas sobre la mesa y ha empezado a analizar y ha llegado a la conclusión de que todo lo que le pasó a él ha sido por causa de Jacob, que ha estado en su vida. Pero ahí está la palabra Nahash. Por lo tanto, Labán usó su Nahash, su cuestionador, el que analiza, y por eso dice, he percibido, ¿no? Nahash es el que percibe. Qué interesante. Nahash es el que percibe, el que se da cuenta, el que observa. Ese es el Nahash, porque ahí está en el contexto. Ni usted ni yo podemos hacer absolutamente nada con la palabra Nahash dentro de este contexto, pero ya sabemos nosotros qué significa Nahash. Eso es Nahash. ¿Por qué? Porque ahí está en la gramática, ahí está en las Biblias interlineales. Ahora, como ya hemos entendido mejor la palabra Nahash en el contexto, ¿qué les parece si ahora usamos otros versos más? Y cada uno que vaya entendiendo, porque aquí se requiere mucha reflexión. Génesis 44:5, Bereshit. ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Bueno, pues predecir el futuro está Nahash. Otro, Génesis 44:15. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó Joseph. ¿No saben que un hombre como yo puede adivinar el futuro? ¿Puede predecir el futuro? ¿Puede ver eventos o acontecimientos en el futuro? Nahash, ahí también está Nahash. Vayikra, Levítico 19:26. No comas carne sin primero escurrirle la sangre. No practiques la adivinación ni la brujería. No adivines, no vayas más allá. Pero muy interesante porque José dice que él tiene ese don de ver algo más allá. Por lo tanto tendríamos que ver y decir, pero qué interesante, o sea que Dios dice que la brujería la pueden practicar ellos, pero otros no. Y uno dice, no, aquí hay una contradicción. Creo que la traducción más correcta no podría ser adivinar el futuro. Simplemente que Joseph, como cualquier otra persona en el mundo, tienen a veces un don especial donde ellos precisamente pueden percibir acontecimientos futuros, pero no lo deberíamos de usar pues para mal, porque la palabra adivinación y brujería comúnmente siempre se ha asociado para mal. Entonces puedes tú construir o destruir dependiendo de tu enfoque sobre la vida. Un ladrillo puede servir para matar a alguien si se lo arrojo en la cabeza,
o un ladrillo puede servir para construir una casa. Entonces es el enfoque que yo le voy a dar a las cosas. Lo que las cosas las hago yo diferente, ¿no? Yo soy el que creo mi realidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, si se entiende, pasamos al cuarto y dice, Primera de Reyes 20:33, y los hombres tomaron esto como buen augurio, es decir, como una buena señal. Y ese buen augurio, buena señal, imagínense que puede estar conectado con Génesis 44:15, donde José dice que no saben que un hombre como yo puede adivinar el futuro. Y uno dice, debe estar hablando pues en el contexto de los sueños, porque en realidad él soñaba y eso era que se venía un acontecimiento futuro. No se olviden que la estrella, adoraban a la estrella sus hermanos, y esto se cumplió, no literal de alguna manera, porque él se hizo virrey de Egipto y allí estaban sus hermanos dándole honra sin saber que él era su hermano, al que habían vendido. Pero aquí vemos que él tiene un don especial, y ese don especial era precisamente que él podía interpretar los sueños, y no del pasado, porque el pasado es, en este caso, del futuro, acontecimientos. De ahí que vemos esta escena con el faraón acerca de los sueños, y ya saben ustedes de los 7 años y todo lo demás, que ahora no vamos a explicar todo eso porque ya lo conocen, pero al fin y al cabo el faraón percibió, o el rey de Egipto percibió, que él era la persona indicada para administrar sus empresas y Egipto, el pueblo. Así que le dijo, bueno, ya que ese sueño tuyo, esa interpretación me convenció, ¿qué te parece si, como de ti desprendió ello, entonces tú lo administres también? Porque veo que Dios está contigo. Así le dijo. Entonces, en ese caso, ahí habla de un Nahash. Dice que en este caso José tenía este Nahash, porque ahí dice, ¿no saben que un hombre como yo puede Nahash el futuro? Entonces, ¿qué era Nahash en esta versión? En esta versión Nahash es el cuestionador, el que sopesa, el que percibe, el que se da cuenta. Ese es el Nahash. Pero aquí Nahash está asociado con un evento futuro, como un don. ¿No saben ustedes que yo tengo esta facultad de darme cuenta, de percibir qué puede pasar más adelante? Entonces, imagínense cómo se puede cuadrar esta traducción, ¿verdad? O interpretación, si lo quieren llamar. Y al último, ¿cómo termina? Y los hombres tomaron esto como un buen augurio, una buena señal, Nahash, y se apresuraron a confirmarlo, exclamando, Ben-Hadad es tu hermano. Él dijo, id y traerle, y Ben-Hadad se presentó ante él, quien lo hizo subir a su carro. Y los hombres tomaron esto como un buen augurio, como una buena señal, y allí también está Nahash. Entonces vean ustedes que muy interesante esta palabra, Nahash. Ahora sí, terminamos con Nahash. Tenemos que quedarnos con una conclusión del famoso Nahash. Entonces, ¿qué es el Nahash? El que se da cuenta, el que percibe las cosas, el cuestionador, el que ha visto el lado contrario de las cosas, el que sopesa, el crítico que tenemos dentro, como el crítico interior, ¿no? Un poco la idea. Ese es el Nahash. Ahí están las evidencias. Que a estas alturas alguien no lo entienda de esa forma, pues tiene que volver a revisar el diccionario. Ahora la siguiente palabra es Arum. Y Arum se dice que se ha traducido como astuta, pero vamos a ver que no es astuta necesariamente. Vean, Arum. ¿Qué dice abajo? Astuto. Mire, avisado. Qué interesante, avisado y bien relacionado, avisado con Nahash. Vean ustedes, es sorprendente. Avisado, cuestionador, el darse cuenta, y vean, cuerdo, y al último que dice, prudente. Prudente, qué interesante esa palabra. Pero no se olviden de algo, que toda palabra tiene su raíz. Si yo analizo la raíz, voy a entender mejor
cómo se va derivando en las palabras y lo voy a encajar mucho mejor. Esta interpretación que yo podría hacer, este reflexionar que voy a tener cuando yo entienda las palabras correctas y los episodios, los contextos, entonces me voy a llegar a una conclusión más acertada, seguramente. ¿Cuál es la raíz de Arum? Aram. ¿Y qué significa? Y también dice prudente, avisado. Y vean, astuto en gran manera. Así que, ¿con qué palabra nos quedamos con Arum y Aram en este caso? Pues el ser prudente. Y cuando uno es prudente, de alguna manera uno es sabio, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Avisado. Ahora vamos a hacer lo mismo como con la palabra Nahash, la palabra y su raíz. Aquí también, vámonos a la raíz y luego a la palabra. Y vean ustedes que aquí ya empezamos con un detalle impresionante. Todo esto está en Proverbios, el famoso libro de la sabiduría. Lo voy a volver a decir. Arum, Aram, que se ha traducido como astuta. En su raíz aparecen versos en el famoso libro llamado el libro de la sabiduría. Proverbios, Misley. Si uno lo va entendiendo, entonces la mente, los preconceptos, va cambiando, ¿no? Estas ideas preconcebidas va cambiando. Voy renovando la mente. Me dijeron una cosa, pero me doy cuenta que con las evidencias, porque esto se llama evidencias, es decir, la gramática hebrea, me dice otra cosa. Ahora, ¿cómo lo debo de entender? Pues esta es la raíz. De aquí tiene que desprender todo. Aram, Proverbios 19:25. Castiga al arrogante y el simple se volverá cauto. Reprende al inteligente, al Aram, y aumentará su saber. Miren, yo voy a reemplazar inteligente con sabio. Reprende al sabio. Si tú lo reprendes, aumenta su saber. Saber, sabio, van de la mano. ¿Quieres saber más? Claro que sí. Cuando te equivoques tienes que aceptar ser reprendido, porque va a ser para bien. Entonces te vas a hacer una persona sabia o inteligente. Y ahí está, encaja la palabra sabio como inteligente por el tema de ser prudente. Aram. Otro, Proverbios 15:5. El tonto, vean, el tonto desprecia la corrección paterna. El sensato, el Aram, el sabio, el prudente, acepta las advertencias. Vean ustedes qué palabra le encaja mejor. ¿Cómo usted lo puede sustituir para que usted entienda? El contraste de tonto sería con inteligente. Tonto, una persona que no quiere ser corregida y uno que sí quiere ser corregido. Entonces aquí puede encajar prudente o puede encajar sabio. Ahora sí, terminamos con la raíz. Nos vamos ahora con la palabra Arum. Proverbios 27:12. El prudente, Arum, ve el peligro y se esconde. Excelente, miren. El avisado también encaja, ¿no? El inteligente, el que sopesa las cosas. El prudente ve el peligro y se esconde. Los simples siguen adelante y lo pagan. Entonces vean qué relación más íntima y muy buena, por cierto, está entre Nahash con Arum. Nahash, el cuestionador, el que se da cuenta. Y aquí dice Arum, el prudente ve el peligro, el avisado, el avispado, el sabio, el inteligente. Ese es el que ve el peligro. El cauto. Otro, Proverbios 14:18. Los simples heredan necedad, pero los prudentes se rodean de saber. Y vean que, así como al comienzo, reprende al inteligente y aumentará su saber, mejor calza, reprende al sabio y aumentará su saber. El sabio constantemente está corrigiéndose. Entonces sí encaja sabio, incluso mejor que inteligente. Vean, aquí en este caso te dice, los prudentes se rodean de saber. O los sabios se rodean de saber. ¿Ve? Sabios, saber,
encaja mejor. Proverbios 14:15. El simple se lo cree todo. El simple, o sea, el ingenuo. El prudente mira por donde pisa. Qué interesante. El prudente, el avisado, el avispado. Para nosotros sería el activo, ¿no? Porque está el pasivo, ¿no? El pasivo, el ingenuo, el que está ahí y no hace nada. Pero hay otro que es más avispado. O algunos lo pueden incluso relacionar con una persona hiperactiva, ¿no? Uno que está en constante movimiento y mira para aquí, para la derecha, ¿no? El prudente mira por dónde pisa. Entonces, muy interesante. Ahí creo que la palabra prudente sí podría encajar un poco mejor. Pero vayan ustedes a los diccionarios y busquen los sinónimos, ¿no? En este caso, cómo puedes traducir la misma frase, es el mismo verso, cómo le puedes colocar otra palabra, como por ejemplo prudente, sabio, avisado o inteligente incluso. Harún, el último, Proverbios 13:16. El hombre prudente actúa con conocimiento, es decir, el hombre que tiene conocimiento, el hombre sabio, actúa con conocimiento, y el necio esparce necedad. Vean ustedes las palabras que pueden encajar, pero ahí está la palabra Harún, que se ha traducido de manera errada, y voy a regresar al comienzo simplemente para que lo vean ustedes. Dice, pero la Nahash, es decir, el serpiente, era sabio, más que todo animal del campo que Adonai Elohim había hecho, ¿no? Y dice animal, ¿no? Animal tiene que ver con un ser viviente, con algo vivo. Eso también es un poco interesante. Bueno, entonces, espero que se haya entendido, porque precisamente se viene ahora la traducción más correcta. Y vean ustedes, por ejemplo, en la versión de los Nazaratín, en la Torá, ellos lo traducen correctamente, y tal como tú y yo lo acabamos de analizar palabra por palabra en la línea gramatical. Y el serpiente era el más sabio de todos los animales del campo. Entonces no era la serpiente astuta. Claro que también se entiende que hay una inteligencia usada para bien y hay una inteligencia usada para mal. Por ahí se podría decir que la astucia podría ser esa inteligencia usada para mal, por decirlo de una forma. El serpiente era el más sabio de todos los animales del campo que el eterno Elohim había hecho, y dijo a la mujer: ¿de veras Elohim os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? Muy interesante. Entra a tallar en la escena un animal muy inteligente, entra a tallar ese animal, y ese animal va, vamos a decirlo así, va a contrariar, va a ver el lado contrario de lo que dice el Eterno. Va a ser algo así como que lo opuesto al Eterno. El Eterno dice sí y este dice no. Pero vean ustedes que hay una pregunta, hay un cuestionador. Dice, ¿de veras Elohim dijo esto? ¿Está seguro que dijo? Pero él dice que van a morir. No, ustedes no morirán. ¿Se dan cuenta? Él dice que sí, pero yo creo que no. Entonces el trabajo de la serpiente aquí es nada más y nada menos que ver el lado contrario de lo que Dios está diciendo y está influenciando en el hombre. Si uno entiende bien ya con la base y seguimos avanzando, esto va a estar genial, más de lo que ustedes creen. Por eso que este estudio es uno de los más hermosos que hay. Vamos a leer ahora, conociendo, ¿se acuerdan? El primer punto, el segundo, el tercero. ¿Cuál es? ¿Cómo que el primer punto, el segundo, el tercero? ¿Se acuerdan la secuencia? Claro, la secuencia es: en el Edén estaba el Adán, es decir, los dos, el Adán. Luego estos se separan. Dice, ¿no? Ah, estaba el Adán masculino, ya le voy a hacer su Adán femenino, ya, no hay problema. Entonces, ya hay un Adán masculino y femenino. Luego aparece la serpiente, influencia en uno de ellos, en el lado contrario de uno de ellos, influencia. Y luego son expulsados porque desobedecieron lo que estaba adentro
o las reglas del Edén, ¿no? Digamos que en el Edén había reglas, digamos. Una de ellas era no comer del fruto del árbol, y ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ah, me desobedecieron, sí, bueno, vaya para afuera. Aquí adentro no se hace esto. Entonces afuera. Y salen ellos ya los dos. No salió Adán solo. Cuando se le hizo su contraria, ahí salen los dos. Entonces ya podemos entender también mejor la palabra Nahash, que es el cuestionador, el que te susurra, el que cuestiona, el que examina. Y Arum, que está asociado más con el ser, con algo prudente, no algo avisado, avispado, inteligente, sabio. Ese es el Arum. Y Nahash. Las cosas están, por el momento, según yo los veo, según lo analizo, están correctas y estamos generando bases. Ahora sí, vámonos a leer. Y dice en Génesis 2:15: tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Adonai Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, pues el día que comas de él ciertamente morirás. Y vamos a ver que morir no era que en ese momento dejen de existir, ¿no? Morir es que ya saliste del Edén, tenías eternidad en el Edén, sí, pero saliste. Y si saliste de ahí, obvio vas a morir porque estás entrando en el plano finito, en el plano de la materia. Y aquí, en esta dimensión, pues no vivimos muchos años. Entonces murió el Adán. Vean ustedes que dice y se habla de un árbol, que por cierto tú y yo jamás podemos encontrar un árbol donde cuando lo comas, el fruto, viene el bien y viene el mal y vas a conocer los dos lados, ¿no? Entonces cuando uno lo entiende dice, obvio, pues esto es una simbología. Claro que detrás del fruto se dice que hay una manzana, pero en realidad no necesariamente es así. Lo que pasa es que se habla del fruto nada más. Y el tema de la manzana viene a raíz de latín, la Vulgata latina, ¿no? San Jerónimo, con el tema de la palabra malo y manzana en latín, que es malus y malum. Por eso que se habla acerca del fruto del mal, y ese fruto del mal, malus, con malum, sale manzana. Y ese es el jueguito de palabras ahí, ¿no? Un poco con la fonética. Pero si ya se entendió que esto es una simbología, no existe un árbol de un conocimiento del bien y del mal, no existe. Más bien nosotros estamos ahora en un mundo dual. Ahora, si uno analiza bien estas palabras, escuchen bien, porque lo que vamos a analizar es súper técnico. Súper técnico. ¿Qué significa? Palabra por palabra. Cada uno que tenga su Biblia y vaya marcando lo que va a aparecer ahora después. Esta diapositiva te está hablando de el Eterno con su mandato. Punto número 1. Ahora vamos a ver a la famosa conversación. En Génesis 3:1, ya más completo. Pero hubo un mandato primero. O sea, primero habló el Eterno. Mira, esta es mi política, algo así. Ahora viene este episodio. Pero el serpiente era sabio, más que toda bestia o animal del campo que Adonai Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, el serpiente, ¿no? que sería el masculino, la fuerza masculina, va a agarrar a la fuerza femenina. Y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Bueno, aquí, aunque ustedes no lo crean, que ya lo vamos a analizar técnicamente, aquí Eva no está diciendo exactamente la orden. Acá hay una orden con nombre y apellido. Por ejemplo, dice, y ordenó Adonai Elohim. Pero ella dice, ha dicho. Entonces ya vamos viendo cómo va disminuyendo la orden, porque algo quiere seguramente
Eva. Y luego dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Bien, ahora sí. Primer acto, primera escena, la orden del Eterno, y segunda, una conversación. Eva la serpiente. Ahora vamos a analizar que algo raro está ocurriendo aquí. Y aquí este estudio en esta parte es muy técnica porque vamos a analizar palabra por palabra y nos vamos a dar cuenta que algo extraño estaba ocurriendo. A la izquierda vamos a ver lo que la serpiente ha dicho con la misma Eva, y a la derecha lo que Adonai Elohim ha dicho. Y ahí dice Adonai Elohim, no dice Elohim, porque aquí dice Adonai Elohim. Ya van a ver por qué. Primer análisis. La serpiente dijo, no comerán de ningún árbol del huerto. Ahí hay un problema ya. Escúchenme, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque dice, Adonai Elohim dijo, de todo árbol. Pero este dice, de ningún árbol. Y Adonai dice, de todo árbol del huerto, come libremente. Entonces aquí ya vemos que están cambiando las cosas. Ningún árbol con todo el árbol. Entonces vemos que efectivamente la serpiente está desviando a Eva. Eva dice, ha dicho Elohim, pero eso es mentira, porque Elohim no ha dicho. Textualmente, literalmente dice, y ordenó a Adonai Elohim. Ahí está con nombre y apellido, Adonai Elohim, así. No ha dicho, no, ha ordenado. Ha dicho. ¿Y por qué Eva está disminuyendo la orden? Parece que algo quiere, ¿no? Algo quiere Eva que está disminuyendo. Y va acorde con la serpiente incluso. Otro. Pero la mujer dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Adonai dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con nombre y apellido. Ese árbol tiene nombre y apellido. ¿Cómo que del fruto de los árboles? ¿No? Entonces, mucho cuidado. Del árbol del conocimiento no comerás de él. Otro, mire, Eva dice, del fruto del árbol que está ahí en medio del huerto. Ahí por ahí está el árbol. Pero Adonai dijo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vean cómo no le está poniendo ella el nombre adecuado y miren cómo va disminuyendo el ordenó por ha dicho. Y en esta parte, ya aquí ya se cae Eva, ¿no? Aquí ya totalmente, miren. Eva dijo, ha dicho Elohim, pero no ha dicho Elohim, ordenó Adonai Elohim. Aquí ya estamos mal. Dice, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Y miren, ¿no? Ni lo toquéis. ¿Dónde dice ahí ni lo toquéis? Jamás Adonai dijo ni lo toquéis. ¿Y por qué ella dijo que no lo toquéis? Ah, porque quería tocarlo, pues obvio, ¿no? Miren lo que dice el Eterno. Adonai dijo, del árbol, es más, no dijo, ¿no? Ordenó, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él. No ha dicho, sino ordenó a Adonai Elohim. Y dice, no comerás de él. Pero ella dice, no comerá ni lo toquéis. Ah, qué interesante. Entonces cuando nosotros ya hemos analizado la secuencia de cómo empieza todo, es decir, en el Edén, luego se dividen en dos, luego la serpiente y luego son expulsados, ese orden, y luego la palabra Nahash, y luego la palabra Harún. Entonces, ¿qué vemos? Y la respuesta es sencilla ya todo cae por su propio peso. Es una conversación interna de Eva. No se olviden, aquí está el Adán. Y el Adán se divide en el Adán masculino y el Adán femenino. En pocas palabras, ¿cómo salen del ámbito celestial? ¿Cómo salen del estado celestial? ¿Cómo salen a ser terrenos? Porque este mundo es dual. Así que la serpiente justo aparece en esta división y se cuestiona.
por primera vez al Eterno, se cuestiona. Y luego, no solo lo cuestionaron, sino que lo hicieron, lo llevaron a cabo. En ese momento, salen y son expulsados. ¿Qué es lo que vemos? Que acá hay una conversación interior de Eva, así como Satán y Yeshua en el desierto. Acá también vemos una conversación interna. Es simplemente la serpiente, es el crítico interno de Eva, es el cuestionador. Por primera vez Eva se está cuestionando. Es más, no debería decir por primera vez Eva, sino el Adán masculino y femenino. El Adán femenino está cuestionando las cosas. Muy interesante, ¿o no? Es que acá hay una simbología profunda. Y esto todavía no queda ahí. Vamos a seguir avanzando y ustedes mismos se van a dar cuenta de qué trata todo esto. De la unidad a la dualidad. Miren, Génesis 1:26. Entonces, es decir, antes, ¿no? Del 3. Entonces dijo Elohim, hagamos al Adán a nuestra imagen. Al hombre dice, pero detrás de la palabra hombre está Adán. Y no dice hombre por varón. Adán es humanidad. Hagamos al ser humano. Hagamos al terrícola. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y aquí viene algo muy interesante. Y creó Elohim al Adán a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. ¿Cómo creó al Adán? Macho, ish, y hembra, isha. Es decir, lo más correcto es decir varón y varona. En este caso, Adán es la composición de un varón y una varona. Por eso es que cuando el varón y la varona se unen, nace otro Adán. ¿Pero qué Adán? Puede ser o varón, o un Adán masculino o un Adán femenino. Entonces el Adán del Edén, el Adán del Edén, se divide en dos. No sé si ustedes van entendiendo la mística, ¿no? Que por cierto aquí tampoco puedo yo decir mística, simplemente que es muy sencillo, el análisis está súper sencillo. Adán vendría a ser los dos pegados, el que está arriba, ¿no? Ven ustedes allá, ese es el Adán del Edén. Y ese Adán del Edén, cuando se hace terrenal, solo puede ser uno físicamente, o Adán masculino o Adán femenino. Por eso que el segundo proceso es el que está abajo. El primero es que el Edén, en el Edén que tipifica la unidad, ahí está el Adán. Ahora ese Adán va a ser dividido en dos. Y es la parte de abajo, Ish, Isha. Justo cuando se divide en dos aparece Nahash y listo, son expulsados. Y de la unidad pasan a la dualidad. Es decir, de lo celestial pasan a la tierra. Y uno se cuestionará, ¿en qué momento nosotros y este mundo es dual? Es decir, todo es dos aquí, todo es dos. ¿En qué momento aquí todo es dos? Bueno, si aquí estamos en la dualidad, ha tenido que haber habido una unidad, porque antes del 2 está el número 1, por supuesto. Entonces nosotros venimos de allá, y el proceso de allá para pasar acá ha sido precisamente el que nos están contando, el tema del Nahash que viene a separar a los dos. Luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Cuando uno lo va entendiendo, uno dice, pero claro, tiene sentido, todo tiene sentido, porque no es bueno que el Adán esté solo. ¿En qué sentido? No es bueno que el Adán masculino esté solo, porque si aquí en la tierra solamente están los varones, yo pregunto, ¿es bueno? No, pues no es bueno, porque se mueren todos y la humanidad se termina. Ahora, pon solamente a la mujer, género mujer, a Adán femenino, pon. ¿Se extingue o no se extingue? Se extingue. Necesitan del lado contrario para que se puedan reproducir. En este mundo no puede ser todo femenino.
este mundo no puede ser todo masculino. No es bueno que el mundo sea todo masculino, porque se extinguen. ¿Con qué se van a reproducir? Se necesitan los dos. Así que le haré una ayuda contraria, ¿no? Una ayuda idónea aparece ahí. No, te voy a hacer tu contraparte. O sea, el Adán de arriba lo voy a dividir en dos. Adán masculino, Adán femenino. Ish, Isha. Eso es lo que ha pasado. Ahí está. Muy sencillo. Y también nosotros, al ser ya duales, ¿no? El cerebro es el dual, pero el corazón no. El cerebro vibra, ¿no? El corazón irradia. Irradiar es más fuerte. El campo del corazón es más fuerte pues, que el del cerebro. El del cerebro es el que te lleva al conflicto, porque la dualidad te dice o derecha o izquierda. Aquí yo te pongo la bendición y la maldición. Ahí están los dos. Bueno, escoge pues la bendición. Devarim 11:26 y 30:15. Ahí vemos que todo está llevado al conflicto. Tienes que elegir. El corazón lo que hace es integrar. El corazón lo que hace es algo así como equilibrar esta dualidad. ¿Cómo? Integrándolo todo. No viendo distinción. No, tú eres pobre y tú eres rico. No, yo ando con los ricos. No, todos somos iguales. No, tú eres de color blanco, tú eres de color oscuro. No, yo quiero con los de color blanco. No, todos somos iguales. Y así, la idea de un mundo dual es un mundo que de alguna manera te va a llevar al conflicto, porque la dualidad te lleva a elegir sí o sí uno de ellos. Es un poco la idea, ¿no? de lo que se percibe de este mundo dual. Y también pues el cerebro que tenemos es dual, porque si ustedes ponen fotos o solicitan alguna foto en el Google Imágenes, se van a dar cuenta que efectivamente, ¿no? Ponen imagen de un cerebro real y van a ver que el cerebro está partido en dos, porque lo va a ver todo dual, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Claro que también ha habido algunas creencias acerca de la serpiente, que lo vamos a explicar, por supuesto, ¿no? Estas son las creencias que ha habido. Dicen así: el cerebro es dual, dividido en dos, ¿no? Es como si fuera la serpiente, dicen algunos, ¿no? Porque claro, tiene forma de serpiente. Y abajo en la parte del ADN y el ARN ven que la cadena también se mueve como una serpiente. También hay simbología del caduceo, etcétera, del símbolo de la medicina, del comercio, ¿no? La vara de Esculapio, y vemos que hay simbologías. Otros dicen: mira, antes de ser seres humanos, antes de venir, antes éramos una serpiente, dicen. ¿Cómo una serpiente? Yo le digo, es que el esperma es como una serpiente, fíjate bien. Mira cómo se mueve, mira el movimiento que tiene. Claro, si ustedes entran al mundo de la energía, por ejemplo en el caso de la disciplina de la física, y ven el tema de la onda sinusoidal, así se mueve, como el ARN que aparece ahí, ¿no? Como la serpiente, ese movimiento es de la energía, así se mueve la energía. Muy interesante. Entonces, básicamente no está relacionado la serpiente más que con una simbología. Cuando vemos en todas las civilizaciones una serpiente, precisamente tiene que ver con el movimiento de la energía. Entonces, es algo así como que somos eléctricos, ¿no? La electricidad. ¿Está dividida o no la electricidad? Sí, está el campo negativo y el campo positivo. Cuando yo uno los dos, en ese momento aparece la electricidad. Ahora imagínense, el polo negativo y el polo positivo sería el Ish y el Isha. Y ellos, que eran antes eran el Adán en el Edén, digamos la electricidad, para que ustedes vayan entendiendo un poco de qué trata. Es simplemente pasar de una unidad a esta dualidad. Parece que todos, tú y yo, que me estás escuchando, todos somos seres de luz, pero estamos aquí en la dualidad. Tenemos que pasar a la unidad. ¿Cómo regresamos nuevamente a casa? Ahí viene la idea pues del Mashiach. Y el Mashiach es nuestra energía crística, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero esto ya es, para que se vaya entendiendo, es ciencia pura.
Y lo que están viendo en el cuadro simplemente son las malas interpretaciones que se hacen porque muchas personas están hablando de los reptilianos y por aquí y por allá. Pero no, todo esto es simbología antigua. Y esta simbología lo único que te está diciendo es: ¿y en qué momento nosotros fuimos humanos? ¿En qué momento el ser humano es? En el momento que tiene conciencia, por supuesto. Pero en el momento que tiene conciencia se hace dual. Y esa es la famosa serpiente. Vean. Del cielo, unidad celestial. A la tierra, dualidad. A la izquierda, Adán de luz, que tipifica que está en el Edén. El Edén sería ese estado. Ese estado de unidad, el estado celestial, el estado de luz, incluso un estado de ingenuidad, para que se entienda, una incubadora, por decirlo así. Y luego pasamos el Adán de luz al Adán terrenal. ¿Y el Adán terrenal qué es? Ya no es el Adán de luz como la electricidad. No, ahí está el polo positivo y el polo negativo. Ya están divididos. Ish, Isha. Polo positivo, polo negativo. Únelos. ¡Pum! Ahí está la unidad, el Adán, la electricidad. Para que se entienda, ¿no? Por eso di ese ejemplo. Para que se vaya entendiendo. Simplemente que nosotros todos somos seres de luz. Pero cuando pasamos a este plano hay una transición de pasar del ser de luz al ser terrenal, de lo celeste a lo terreno, de lo celeste a lo terreno. Todo lo terreno es dual, o naces aquí Adán masculino o naces aquí Adán femenino, pero aquí en la dualidad no puede ser un Adán del Edén, un ser de luz, no, por dentro lo tendrás, por dentro somos ese ser de luz que queremos regresar a casa, pero por fuera nosotros pues no tenemos aparato productor masculino y femenino, ¿no? Y no me hablen de los hermafroditas y no me hablen de todas esas personas, o tampoco somos siameses, porque eso ya son defectos aquí en la materia, por supuesto. Entonces esto es lo que sí es real. Si somos aquí dualidad, si hay el número 2, y ¿dónde está el 1? Entonces hay que retroceder, ¿no? Entonces, ¿de dónde venimos? Y esa es un poco la idea del Nahash. No, muy interesante, ¿no? Muy místico, muy profundo es en realidad. Bien, vamos a entenderlo mejor sobre esta separación que hemos estado hablando. Génesis 2:18. Dijo Adonai Elohim: no es bueno que el hombre esté solo. Claro, no es bueno que el Adán masculino esté solo, porque si no se extingue. Le haré ayuda que esté enfrente a él. No ayuda idónea, no. Neget, abajo, a la derecha, en la parte inferior derecha dice Neget, frente, opuesto, parte opuesta, contraparte, cónyuge. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Y esto es precisamente lo que ha ocurrido, que éramos uno y se divide en dos. Esto tiene otro entendimiento más profundo que lo vamos a ver más adelante. Entonces Adonai Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó uno de sus lados, o sea, Selah, y cerró la carne en su lugar, y del lado que Adonai Elohim había tomado del hombre hizo una varona, Ish, Isha. Y no es que del Adán masculino salga el Adán femenino, que sí es correcto, pero ¿cómo se entiende? La pregunta es ¿cómo se entiende? Ahora lo vamos a ver. Miren. Y luego dice, ¿no? Y el hombre exclamó: en verdad este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es él, es el Adán masculino que de él sale su Adán femenino. Es de él. Por esto se llamará varona, Isha, porque del varón fue tomada. Es decir, del Adán sale Adán masculino y el reflejo de Adán femenino. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿no? Así como lo que vemos. En la parte inferior izquierda hay un Adán masculino, y lo mismo, su contraparte, un Adán femenino. Entonces cuando se unen, nace un nuevo Adán. Y ese nuevo Adán o es uno o es el otro, o nace varón o nace mujer. Muy interesante. Pero lo místico, lo interesante es, ¿cómo es posible que el hombre sea contrario a la mujer? Sí, porque son contrarios, por supuesto. Pero cuando se unen,
ya no son contrarios. Cuando se unen, nace uno. Es una cosa espectacular. Por eso que yo les decía, el polo negativo, cuando se une con el polo positivo, ¿qué le aparece, no? Aparece la electricidad, un tercer elemento. Esa es un poco la idea. Ahora, otra forma de entender el Edén con el tema de pasar de la unidad a la dualidad. Miren, Génesis 3:7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Escuché, y continúa, ¿no? Escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estoy desnudo y me escondí. Y dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿O acaso comiste del árbol del cual ordené no comieras? Vean, ellos estaban en un primer estado. Luego comieron del árbol de la dualidad y se hicieron duales. El árbol es dual. No dice, porque es una gran mentira, no dice que comieron del árbol del conocimiento del mal y por eso que pecaron y por eso que la caída del hombre. No dice eso. En ningún momento. Dice que comieron de los dos. O sea, usted es bueno 50% y usted es malo 50%. Aunque en la mística la palabra bueno y malo no se use, sino una energía contraria a otra, opuestas pero complementarias. Y vean, no consciente con consciente. Simboliza el despertar de su conciencia a la moralidad. ¿Cómo se entiende? Cuando nosotros somos bebitos, que es algo así como el estado en el que estaban Adán y Eva en el paraíso, ellos estaban en un estado en el cual su mente era como la de un bebé. Ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. Imagínense a dos bebitos desnudos. Esos dos bebitos jamás en su vida van a sentir la atracción sexual uno por el otro, jamás. Ellos están en un estado de inocencia, en un estado de ingenuidad, en un estado de unidad, para que se entienda. Incluso no hay discriminación entre los bebitos. Hemos visto cómo entre un bebito negrito y uno blanquito, cómo se abrazan, ¿verdad? ¿No? Aunque etnia mulata y aria, que es más correcto decir, porque no existe la palabra razas, es decir, raza humana, sino etnias. Entonces vemos cómo ellos no ven esa malicia, ese lado contrario de las cosas, no. Pero cuando tienen 12, 13 años, 14 años y ya están desnudos, obvio que en ese momento tienen la conciencia ya desarrollada. Por eso que cuando nacemos y caminamos agachas. Y mientras vamos creciendo, ese agachas se va haciendo dos. ¿Por qué? Porque ya caminamos erguidos, de 2 pies. O sea, un par. Ya no 2 manos y 2 pies. 4, no, ahora 2. Y pasamos de un estado no consciente a un estado consciente. ¿En qué momento el ser humano es ser humano? En el momento que el ser humano es consciente que existe. Es algo así como esa filosofía: pienso, luego existo. Por lo tanto, el despertar de la conciencia es lo que tipifica la serpiente. La serpiente te hace consciente de que tú existes y que tú eres dual, porque estás en este campo de la dualidad. La serpiente va a introducirnos al campo de la dualidad. Yo soy lo que soy porque yo existo, porque yo soy consciente. Antes no tenía conciencia, ahora he desarrollado mi conciencia. Al desarrollar mi conciencia ha despertado. El despertar de la conciencia, Ese sería también el serpiente, ¿no? Nahash. El que te hace ser consciente de la dualidad. Por eso que miraron el lado contrario. Mirar el lado contrario de las cosas. ¿Cómo se separaron? ¿Cómo empezó todo? Hubo una unidad. Y esa unidad pasa a ser dualidad. Esa unidad se separa. ¿Quién separa? La unidad, la conciencia. Precisamente el ser consciente es el ser dual. Por eso que el Nahash es precisamente la conciencia, el que te inserta a este mundo. Espero que se vaya entendiendo.
Entonces nos vamos a la simbología final para que ustedes puedan corroborar, puedan reflexionar, puedan buscar información incluso extra. Y miren a la izquierda. Dice, el creador abre el círculo, 0, el 0, con un brazo, el 1, y crea el mundo, 2. Y si ustedes ven la simbología que hay en esta foto, en esta gráfica, efectivamente, ¿no? Aparece un brazo que representa la unidad, ¿no? Y antes del 2, porque ese brazo hace como un compás, pero ese compás no es 1, ese compás es 2, es decir, la dualidad. Antes de ese 2 que viene, el 1, muy interesante. Por lo tanto, todo lo que viene antes del 2 de esta dualidad ha tenido que haber sido el 1. Y si ustedes lo corroboran con la mística, se van a dar cuenta de algo muy interesante. ¿Cómo empieza la Torá? Dice, en un principio creó el Eterno los cielos y la tierra, ¿no? Elohim. Pero, ¿qué significa en un principio? En hebreo dice Bereshit. Todo empieza con Bereshit. La primera palabra empieza con Bereshit. Y Bereshit, ¿cómo empieza? ¿Con qué letra? ¿Cuál es la primera letra con la cual empieza todo? Con la Bet. Pregunta, ¿cuál es la primera letra? La Aleph. ¿Y qué representa en gematría? El 1. ¿Cuál es la segunda letra? La Bet. ¿Y qué representa la Bet? El 2. Todo empieza con la dualidad. El universo es dual. Por eso el 2, Bereshit, ¿no? Muy interesante. Génesis 1:7. E hizo Elohim el firmamento y apartó las aguas por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Elohim al firmamento cielo, y atardeció y amaneció. ¿Y cómo lo llamó? Y este fue el día segundo. Pero vean ustedes que para hacer el día 2, a diferencia de los demás días, no dice, y vio Elohim que era bueno. No, no dice, para el día 2 no dice, y vio que era bueno. Muy interesante con el tema de la dualidad. Pero lo necesitamos porque para regresar a casa necesitamos aquí venir a experimentar, a ser conscientes, etcétera y etcétera. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Bueno, todo es para bien. Por lo tanto, venir a este plano de la dualidad pues tiene que ser para bien. Y de aquí tenemos que elevarnos. El que se eleva pues regresa a casa supuestamente, ¿no? Esa es la idea. Ahora, tú y yo sabemos que todo lo que hizo es bueno. Todo fue top. Pero vean el código que hay detrás con el tema de la dualidad, ¿no? Entonces, ¿se entendió un poco mejor o no? Ahí están los códigos también. Otra forma de entender la simbología. El Edén tipifica la unidad. La tierra tipifica la dualidad. Por eso que ellos salieron de a dos. Adentro se estaban formando de a dos, pero no puede estar el 2 en el 1. La dualidad no puede estar en la unidad, tienen que salir. Por eso que salieron como el Adán masculino y el Adán femenino. ¿Quién fue esa transición entre la unidad y la dualidad? El Nahash, la serpiente o el serpiente. Entonces el serpiente es el impulsor a que tú veas la dualidad. El serpiente, Nahash, es el que ve el lado contrario de las cosas. Por eso que el Eterno dijo A y Nahash dijo B. ¿Por qué? Porque se están haciendo duales. Ya voy a ver el lado contrario de las cosas. Es un cuestionamiento interior, es simplemente la mente, el crítico interno que tenemos todos nosotros. Adán celestial, el Ish y la Isha fueron expulsados del Edén, donde el jardín tipifica la unidad. Así la dualidad Ish más Isha no pueden estar adentro, por supuesto. En la unión de los opuestos está el retorno a casa, en este caso. Adán terrenal, ¿quién es Adán terrenal? Es Ish más Isha. En pocas palabras, ser humano es el género masculino y el género femenino, ¿no? Varón y varona. Otra forma de entender, el Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, no solo del mal. Esa mentira de las religiones de la caída y el pecado, eso es mentira. Porque ellos mismos tienen que leer antes de concluir su doctrina. Ah, ¿somos malos? Sí, somos malos. Pero ahí no dice que somos malos, no, ahí dice que también somos buenos.
porque se comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué andan diciendo que todo es malo? Precisamente porque estos no leen. Peor aún, no lo analizan en la cultura hebrea, en el pensamiento hebreo, en las palabras, en la gramática hebrea. Como desconocen todo ello, entonces le viene el ego, le viene la soberbia y creen que todo es literal. Yo siempre los cuestiono, yo siempre les digo a estas personas, dame tú el parámetro, las reglas de cómo debo de interpretarlo. ¿Quién dice que lo tengo que leer, que tengo que leer la Biblia literal? ¿Quién dice? Entonces muéstrame a la persona que lo dice para yo cuestionarle y decir de dónde viene esto, de dónde viene esta interpretación, estos temas de poder leer la Biblia de forma literal, sin antes no entender los pensamientos de los escritores o de la cultura, como debe de ser. Seguimos. El hombre se hace dual al entrar a la atmósfera terrenal. ¿Por qué? Porque lo dual es terrenal, la materia. Otra forma de ver. Esta serpiente o crítico interior, ¿se acuerdan? Nahash, el que examina, el que te susurra, ¿no? El que ve el lado opuesto de las cosas. Es como un susurro en nuestra mente que nos dice qué hacer o qué no hacer. Y a veces puede llevarnos por el camino equivocado. El crítico interior es nuestro cuestionador que nos obliga a elegir un camino. Por lo tanto, si se va entendiendo sobre estas dos voces que tenemos, es que es verdad, porque incluso cuando nosotros queremos hacer algún tipo de plan, nos hablamos a nosotros mismos. Bueno, tengo que cobrarle a doña Pepita. Si doña Pepita está, hago esto. Si doña Pepita no está, entonces hago aquello, ¿no? Estoy casado, tengo mi esposa y se va a ir a una fiesta, pero va a encontrar a su ex. Bueno, pero ella me ama, es mi esposa, ¿no? Yo debo de confiar en ella. Sí, pero ¿y si toma mucho? Por ahí le invitan un vaso de vino. Claro, ella me ama y me es fiel, pero ¿y si por ahí el vino hace que me engañe? No, pero ella me quiere, no, pero no me quiere. Y así estamos. Adentro tenemos una lucha constante, por eso es el símbolo del yin yang, ¿no? Estas dos serpientes, una blanca y una negra, y cuando se unen forman el círculo. Si ustedes se dan cuenta, adentro de nosotros hay dos fuerzas, hasta que se mueven, esas dos serpientes se mueven rápido, y todo lo vemos dual. Inmediatamente cuando aparece algo, inmediatamente siempre vemos su opuesto. El que tenga desarrollado mejor el tema del Nahash interno, bueno, va a mirar mejor este plano. Conclusiones finales, reflexiones, y esta parte es muy hermosa. Hay una segunda parte también de este video. Esta es la primera parte y la más importante, por supuesto, porque es la que va a generar la base. Y vamos a leer las conclusiones finales juntos. Miren, la serpiente en el relato del libro de Génesis no fue un reptil literal que hablaba. No, los animales no hablan, sino más bien una representación simbólica del conflicto interno, de las dos fuerzas que tenemos adentro. Precisamente para tener libre albedrío necesitamos dos caminos para elegir uno. Y la tentación experimentada por Eva. Esta interpretación se basa en varios puntos. Por ejemplo, en el pasaje de 2 de Corintios 11:3 se compara la astucia de la serpiente con el engaño que desvía los pensamientos de la sinceridad en Yeshua. ¿Se acuerdan ustedes? Así como la serpiente con su astucia engañó a la mujer, ¿se dan cuenta? La serpiente con su sabiduría, o sea, el Nahash con su sabiduría, el cuestionador, engaña a Eva. Así vuestros pensamientos sean desviados. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la serpiente, su trabajo es desviar el pensamiento. Precisamente es ver todo dual. Esto sugiere que la serpiente representa una influencia engañosa o una lucha interna. Claro, ver el lado contrario de las cosas. La idea de una serpiente parlante no se ajusta a la realidad, ya que en la creación inicial no se menciona que las serpientes
tengan la capacidad de hablar. Obvio, nada es literal cuando entendemos el tema de la Biblia. La serpiente y el árbol del bien y del mal son interpretados como figuras internas en la mente de Eva, en este caso en la mente de Adán, más que como elementos físicos externos. Por supuesto que si somos duales interiormente, por fuera también lo vamos a hacer duales exteriormente. Dice, no existió una serpiente literal hablando, ni un árbol físico que representa el bien y el mal. No, el árbol es de frutos, no hay un árbol que tú comes y eres bueno y otro que comes y eres malo. No, son representaciones, es una simbología muy profunda. La astucia atribuida a la serpiente es más bien la habilidad de Eva para obtener sabiduría y conocimiento a través de su propia elección y decisión. Eva deseaba alcanzar la sabiduría del bien y del mal, lo que la llevó a la transgresión. Por primera vez, al ser duales, por primera vez se van a ir al lado contrario. ¿No ves que son duales? Pasaron de la unidad a la dualidad. En la dualidad tienes que ver dos cosas contrarias, una opuesta a la otra. Por lo tanto, la primera vez que Eva conoce, es decir, el Adán femenino, el Adán se divide en Adán masculino y femenino, entonces uno de estos lados por primera vez se va a ir para allá, ¡pum! Y eso es lo que representa la transgresión, simplemente el hacerte dual, el ver por primera vez el lado contrario de las cosas, ¿no? E irse ahí. La interacción entre Eva y la serpiente representa un diálogo interno dentro de Eva misma, donde su crítico interior la instiga a desobedecer la prohibición divina. La desnudez posterior de Eva y Adán simboliza su conciencia expuesta y desprotegida después de su transgresión, lo que lleva a la vergüenza y la conciencia del bien y del mal. Como ya hiciste este lado contrario, ahora aparece por primera vez el sentimiento de haber errado por primera vez. Entonces ahí vienen todas esas frecuencias que van por la derecha, ¿no? La vergüenza, ¿no? El ponerse rojo, el color rojo también significa vergüenza, ¿no? Dentro de la escala vibracional. Pongan ustedes en Google escala vibracional y vean que se empieza desde el color rojo, ¿no? Muy interesante. Y luego se va al púrpura. Y el púrpura son los colores que se usan en los planos celestiales. Por eso que los sacerdotes, etcétera, todos están vestidos de púrpura, ¿no? Muy interesante. Dice, en resumen, la serpiente en el relato de Génesis representa la tentación interna y la lucha moral dentro de Eva, en lugar de un reptil literalmente hablante. Este enfoque sugiere una interpretación más simbólica y psicológica del relato bíblico. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida estaban a su alcance. Sin embargo, él no extendía la mano para tomar y probar sus frutos, pues su paladar y su voluntad, sus pensamientos, sus deseos e incluso su propia vida estaban todos encerrados en él mismo, esperando ser lentamente desarrollados. Él, por sí mismo, no los podía desarrollar. Por consiguiente, de él mismo se originó un colaborador idóneo para sí mismo, una mano que le ayudase a desatar sus múltiples envoltorios. ¿Y dónde podría obtener mejor esa ayuda sino en su propio ser, tan rico en recursos debido a su alto potencial en divinidad? Esto es muy significativo. Eva no es un nuevo polvo ni nuevo aliento, es el mismo polvo y el mismo aliento de Adán, huesos de sus huesos y carne de su carne. No surge otra criatura, sino que el mismo Adán simple es hecho doble y opuesto.
un Adán masculino y un Adán femenino. Y así, el rostro solitario y aún no reflejado obtiene una compañía y un espejo, y el hombre sin eco en ninguna voz humana. Comienza a reflejar su luz en dulces estribillos a lo largo de los paseos del Edén. ¿Qué les parece esta reflexión? Muy profunda, pero muy real. Vamos a terminar con unas diapositivas más. Vean lo profundo. Así la unidad inconsciente de sí misma engendra dualidad, para que por medio de la fricción y de la oposición de la dualidad comprenda su unidad. El retorno a casa, como explicamos. Ahora, ¿quién te podría retornar a casa? En la siguiente clase lo vamos a explicar. Miren, la dualidad no es un castigo, sino un proceso inherente a la naturaleza de la unidad y necesario para el desarrollo de su divinidad. ¿Cuál fue el primer acto de Adán después de hacerse dual? Fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de este modo hacer todo este mundo dual como él. Y la serpiente que sedujo a Eva para que probase el bien y el mal, ¿no creen ustedes que era la profunda voz de la activa dualidad, hasta entonces inexperta, estimulándose para la acción y la experiencia? ¿O no? Claro que sí. Bueno, entonces ya que hemos entendido qué significa el Nahash, no se preocupe porque va a haber una segunda clase, pero ya saben ustedes que dentro de lo que se puede entender del Adán, pues el jardín del Edén simboliza la unidad, la tierra simboliza la dualidad. La serpiente marca el proceso de transición entre la unidad, que es el Edén, y la dualidad, que es la tierra. La serpiente simboliza el despertar de la conciencia al pasar de un estado no consciente a un estado consciente. El estado no consciente tipifica esa unidad y el estado no consciente, y el estado consciente tipifica la dualidad. Entonces hemos tenido que haber sido unos. Somos uno. ¿Dónde? Aquí. No, aquí la unión de los opuestos te puede llevar a ser uno. Así que nos estamos viendo en la siguiente clase. Que el Eterno los bendiga. Gracias.